ortodoncia y cómo es el que finalmente pues se llega a lo que en la actualidad nosotros estamos atravesando, ¿no? Ya mencionábamos la clase pasada, pues que una maloclusión es una alteración morfológica, es una alteración que se produce durante el crecimiento y desarrollo de los maxilares, ¿no? Que esto puede ocasionar dos cosas, ocasiona un problema psicosocial o un problema funcional. Pero, ¿quién motivó a que realmente pues la ortodoncia apareciese pues como tal? En realidad, jóvenes, la parte estética es quien estimula a que finalmente exista la preocupación por parte de los usuarios, por parte pues de nosotros, del que la apariencia de los que ellos creen tienen puede estar adecuada o no. A eso pues nosotros decimos pues que es la parte estética, ¿no? Aunque la estética, jóvenes, no necesariamente lo que para unos es bonito, para todos lo será. Sin embargo, el primer tratado que nosotros podemos encontrar es en el año de 1941 con Defoe, ¿no? Donde el objetivo principal de la fabricación de estos aparatos que se tenían era definitivamente pues la parte estética, ¿no? Ahora, ellos a cualquier modo, bajo cualquier costo, por decirlo de esa manera, trataban pues de ubicar las piezas dentales de la mejor manera que ellos consideraban posible. Bien, y eso no necesariamente es que se respetaba pues todos los criterios que nosotros definitivamente teníamos, ¿no? Pero lo que quiero destacar acá es que los primeros tratados que aparecieron, los primeros aparatos que aparecieron, pues definitivamente eran aquellos en los cuales el objetivo primordial era la parte estética, ¿no? Hay un término que también ustedes van a encontrar en la literatura, que es parte de la ortodoncia, ¿entienden? La ortodoncia es una ciencia pues que diagnostica, previene y trata cualquier forma de maloclusión, como decíamos, ¿no? Pero dentro de las maloclusiones, por ejemplo, existen aquellas donde comprometen la parte esqueletal, donde comprometen pues el macizo maxilomandibular, sea por exceso o sea por defecto, ¿entienden? Entonces, para tratar específicamente el tema de la alteración de la posición en cualquier plano del espacio, sea por exceso o sea por defecto, de estos maxilares que están en proceso de crecimiento, se llama ortopedia. Orto es recto, paidos es niño. ¿Me entiende? O sea, si lo desintegramos, pues, en los términos que componen esta palabra. Sin embargo, la ortopedia viene a ser, pues, parte de la ortodoncia que trata de modificar el crecimiento de los maxilares, ¿no? Entonces, ese es un término que comúnmente también lo vamos a utilizar, ¿no? Ya en el año de 1919, jóvenes, a ver, ¿cómo evoluciona? Primero, pues, fue dentario, ¿no? La posición dentaria. No me gusta, qué sé yo, inventemos alguno que otro aparato. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Posteriormente, pues, se dio mucha importancia también a la parte esquelética. O sea, creían, pues, que el motivo principal de la mala posición de los dientes se debía, pues, a una mala posición propia de los maxilares. Por eso es el que se desarrolló mucho la ortopedia. Sin embargo, pues sabemos pues que en la actualidad que esto no es así, que puede ser independientemente la parte dentaria, puede ser también o de manera más preponderante los maxilares, o puede ser el ATM, ¿entiende? Entonces, pero todo esto comprende a la parte de la ortodoncia, ¿entiende? Posteriormente hubo pues, dice pues, preocupación por la parte del crecimiento de estos maxilares y se desarrolló mucho los estudios al respecto, ¿no? O sea, de cómo crecen estos maxilares. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, jóvenes,
eh, es importante destacar a un personaje que definitivamente se le considera como el padre de la ortodoncia moderna. Repito, es importante, no es posible iniciar cualquier cátedra de ortodoncia sin hablar de este señor. Este señor viene a ser el doctor Edward Hartley Angle. Este señor se le considera el padre de la ortodoncia moderna, ¿no? Este señor, doctores, lo que hizo fue, crear lo que es la especialidad de ortodoncia. Este señor era un protesista. Este señor era un especialista en prostodoncia, ¿no? Sin embargo, se preocupó, bajo su punto de vista de protesista, en generar una buena alineación de los dientes. Su óptica de este señor, la perspectiva visual de este señor Angle, era también de prostodoncista, o sea, y nosotros sabemos pues que los rehabilitadores tienen mucho sustento, mucho conocimiento de la parte oclusal, o sea, del cómo debe de ocluir, por ejemplo, los caninos, cómo deben de ocluir los molares, cómo deben estar los incisivos, qué sé yo. Pero sin embargo, él lo combinó, por decirlo así, con los criterios que también él pensaba, ¿no? Que deben de tener una correcta alineación, y tuvo pues muchos fundamentos que él consideró que ya los vamos a ver en algún momento, ¿entienden? Pero reitero, su óptica fue desde un punto de vista oclusal, desde un punto de vista dentario. Él decía, ¿no? Si Dios nos dio 32 piezas dentales, esas 32 piezas es obligación del ortodoncista de acomodarlos en una famosa línea de oclusión. ¿Entienden? El resto de estructuras que son asociadas a las piezas dentales van a llegar a acomodarse. Escuchen esto, ¿eh? O sea, el resto de estructuras, llámese dientes, llámese tejido blando, se adecuarán a la posición que el ortodoncista pues las deje. ¿Y eso es correcto? No, definitivamente eso no es correcto. Y eso fue uno de los motivos por los cuales tuvo los primeros fracasos. Y él se cuenta la historia pues que era un tipo bastante empecinado, bastante testarudo, por decirlo de esta manera, y él decía, no, yo tengo razón, y porque era pues un gran académico. Pero sin embargo en eso se equivocó este señor, y sus propios estudiantes en algún momento le dijeron pues que eso no era como él lo preconizaba, como él lo sustentaba. Y él llegó a un punto tal en el que dijo, pues no, bueno, si no estás de acuerdo pues con la filosofía que yo tengo, retírate. Tan es así pues que es muy sabido pues que uno de sus principales estudiantes fue el doctor Charles Tweed. El doctor Charles Tweed, al verificar, esto es el término, al verificar, al demostrarse por medio de sus casos clínicos que él ya tenía, que esto realmente lo que decía Angle no necesariamente era cierto, es el que se retira y crea su propia escuela, la escuela de Charles Tweed, que hasta ahora existe, ¿no? Obviamente ya murieron los dos, ¿no? Pero existe. Entonces, y él finalmente tuvo la razón, Charles Tweed, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿y cuál es en el que discrepaba? En el que todos los dientes tenían que estar en boca. No necesariamente eso es así. Nosotros sabemos que en ortodoncia es no común, pero no es raro encontrarse de que, bueno, me van a hacer ortodoncia, sí, me van a sacar algunos premolares, ¿no? O me van a sacar tales dientes. Bueno, pues eso es así. Somos la única especialidad, pues, que indica la extracción de piezas dentales completamente sanas. ¿Me entienden? Entonces, esto sucedía, pues, ¿no? Entonces,
Charles Trick, por ejemplo, decía, no, es imposible alinear estos dientes porque no hay estructura ósea donde yo los pueda llevar. Y entonces tenían pues que acomodarse en un espacio que se consiga producto de extracciones. Y esto hasta la actualidad se utiliza, ¿entienden? Hasta la actualidad se utiliza. Este señor, Edward Harley Anglin, también ve la parte facial, pero desde un punto de vista muy somero. No hace mucha apreciación, no hace mucho análisis facial como el que nosotros en la actualidad tenemos. ¿Entienden? En la actualidad, muchachos, estamos con los escáneres ya faciales, así de simple. ¿Entienden? Entonces, él dice, pues, ¿no? Entonces, yo considero que este perfil, que este rostro es el más armónico, y ahí está, en el que ustedes están viendo. Es el Apolo de Belvedere, ¿no? El Apolo de Belvedere, pues, es un busto, una estatua, en el que hay un perfil, realmente, pues, el perfil es birretruso, es un perfil birretruso. ¿Qué quiere decir? Maxilar y la mandíbula, o los labios, por decirlo de esta manera, están están por detrás, ¿no? De una línea que se llama línea de Steiner, ¿no? Que va del mentón a la punta de la nariz, ¿no? O sea, están por detrás. No es pues como un negrito, ¿no? En el que es bastante protruso. Pero bueno, él decía eso, ¿no? Esos dientes usted tiene que colocarlo y devolver ese perfil, que realmente pues en algunas ocasiones era imposible. Y como les comentaba, pues a veces esto no era posible y hubo pues muchos fracasos, ¿no? ¿Qué es la ortodoncia? Entonces la ortodoncia persigue tanto el alineamiento de los dientes como el equilibrio y la belleza del rostro humano. O sea, esto es, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y acá hay varios conceptos que los saqué de algunos libros donde dice, ¿no? Por ejemplo, Profi, que dice, es una ciencia que diagnostica, previene y trata anomalías dentofaciales, incluyendo aquellas condiciones que requieran movimiento dentario o la corrección de malformaciones óseas afines. ¿Qué es lo que dice Graeber? El ejercicio de la ortodoncia incluye el diagnóstico, prevención, intercepción, tratamiento de todas las formas clínicas de maloclusión y anomalías óseas circundantes. El hecho de decir ya maloclusión contempla también, yo estoy seguro de que esto es así, al definir una maloclusión puede ser dientes, puede ser tejido blando, o puede ser ATM, o puede ser hueso, o una asociación de cada uno de ellos. ¿Entiende? Entonces, yo me considero pues una ciencia que previene, que intercepta, que diagnostica y que trata cualquier forma de maloclusión. Eso es lo que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, debemos de saber pues qué es una oclusión. Para saber algo que está mal, yo debo de saber algo que está bien, definitivamente, ¿no? Algo que es normal y algo que es anormal. Entonces, doctores, acá vamos a empezar a decir algunos términos. ¿Qué es oclusión normal? ¿Qué es oclusión óptima? ¿No? ¿Y qué es una oclusión ideal? La semana pasada ya decíamos que oclusión ideal es aquella que está en nuestra mente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, lo que es bonito para mí no es bonito para ti, lo que es funcional para mí quizás no lo sea del todo para ti, ¿entiende? Entonces, una oclusión ideal, reitero, está en la cabeza de cada uno de nosotros y se ha podido llegar a determinar que aproximadamente un 2% de la población puede tener una oclusión ideal, ¿entienden? Pero esto es discutible. Por eso es el que no se habla pues de una oclusión ideal. Entonces, doctor, ¿de qué hablamos? De una oclusión normal. Una oclusión normal es una oclusión, escuchen, sana, o sea, doctor, o sea, los dientes sanos, sí, y aparte pues las estructuras que circundantes, o sea, todas las estructuras que, por ejemplo, sostienen a las piezas dentales, ¿cierto? Sana, y sin alteración, digamos, de temporomandibular, por eso, sana, doctor. Estable. ¿Qué quiere decir estable? Estable, ¿qué quiere decir, muchachos? Por ejemplo, lo que en alguno de los casos pasaba pues con Angle, ¿no? Podías tú
ubicar las piezas dentales en una oclusión, en una interdigitación adecuada, donde tu relación molar, tu relación canina, tu overbite, tu overseed están, entre comillas, bien. Sin embargo, esas piezas dentales fueron ubicadas pues, a una gran presión, a una gran fuerza. A ver, quítele la fuerza. ¿Y esa fuerza qué son? Los brackets. ¿Esa fuerza quiénes la producen? Los brackets, los alambres a través de los brackets. ¿Me entienden? A ver, quítale los brackets. Muchas veces eso se vuelve, mejor dicho, vuelve. ¡Plum! Regresan a su posición. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Bueno, no es estable, pues. Usted está llevando a una posición dentaria donde no existe hueso, donde está chocando, pues, con un problema muy importante, muchas veces el tejido blando. Y esto recuerden ustedes muy bien, jovencitos. Esto recuerden muy bien. Tejido blando siempre va a ganar a tejido duro. Reitero, tejido blando siempre va a ganar a tejido duro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctora, que se le... Sí, doctor. Ya. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, por qué es el que digo yo que tejido blando siempre gana tejido duro? Digamos, doctor, que usted tiene una macroglosia. Es raro, ya, doctor, algo más real. Aunque eso es común, ¿no? Doctor, si por ejemplo es un paciente que no tiene espacio y tiene los dientes chuecos y simplemente le coloca los brackets, ¿qué es lo que van a hacer esos brackets? Van a inclinar los dientes a una posición hacia vestibular, lo va a vestibularizar los dientes. Y esa posición, ¿con quién está chocando? Contra los labios. Los labios tienen una memoria propioceptiva en el que tienen que estar en una posición que ya es, por eso propioceptiva, de memoria. ¿Me entiende? Y los labios generan fuerza. Definitivamente. Se ha podido comprobar que aproximadamente 8 o 10 gramos fuerza en estática. ¿Me entiende? O sea, cuando usted está ahorita está sentado ahí escuchando esta clase, sus labios están generando 8 gramos fuerza. Wow, doctor, entonces se movería por mis dientes. No se mueve. ¿Por qué? Porque chuecos o no están en equilibrio. ¿En equilibrio con quién? Con otra fuerza. ¿Y esa otra fuerza quién es? El carrillo y tu lengua. ¿Me entienden? Entonces, esas fuerzas en estática y en dinámica están en equilibrio. ¿Me entienden? Ya, pero ahora, si yo soy borquín y creo ser ortodoncista y meto brackets porque en fin, y inclino esos dientes a una posición que le corresponde a los labios, o que le corresponde a los carrillos, o que le corresponde a la lengua, ¿qué es lo que va a hacer eso? Porque generas siempre fuerza cuando hablas, y en estática también. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso lo va a hacer regresar. Tenga usted 100,000% por seguro. Eso lo hace regresar. Ahora, sí, pues, hay límites en los que puede soportar o no soportar. Y sí, eso lo veremos, pues, en el transcurso de todas estas ortodoncia 1 y ortodoncia 2. Entonces, muchachos, por eso es el que se dice que una oclusión debe ser sana, estable en el tiempo. O sea, hacer un buen tratamiento por decir, bueno, pues simplemente que no le hayan tratado, pero está en equilibrio, ¿no? Y vean y escuchen esto, estéticamente aceptable. Aceptable, no te está diciendo que es perfecto, no te dice que es perfecto, te dice que es aceptable. ¿Me entienden? Y esto, por ejemplo, ¿por qué hago mención de esta manera? Imagínense un concurso de Miss Mundo. Todas son lindas, ¿no? Entonces todas deben ser pues ya Miss Mundo a la vez. No, pero tiene que ser una, ¿no? Ya una, ¿no? O sea, ¿el resto es fea? No, son bonitas. Son bonitas. Entre comillas sería eso lo aceptable, ¿no? Pero no es así, o sea, en realidad pues eso, pues todas son bellas, sino que por ahí a los jurados se les ocurrió pues que no necesariamente incluso por término de belleza, ¿no? Ya eso es subjetivo, ya, porque puede ser porque contestó mejor una pregunta, no es como esa reina de belleza que contestó que Confucio fue el rey o el creador de la confusión, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, por eso quiere decir que sea más bonito o que sea más bello, pues para la mayor cantidad de personas, ¿no? Por decirlo así. Eso es. O sea, eso es una oclusión
normal. Eso es una oclusión normal, sana, estable y estéticamente aceptable. Ahora, doctores, ¿cuál es la prevalencia? Antes vamos a terminar con... ¿Y qué es oclusión óptima? Bueno, oclusión óptima, doctores, es aquella donde, pues yo tengo mala oclusión, doctor. Ya, a ver, anda al ortodoncista. El ortodoncista tiene que devolverte eso. O sea, donde dice, ¿no? Que debe haber una relación tanto en estática y en dinámica, con un equilibrio de fuerzas, qué sé yo, con una mínima tensión en la ATM, cumpliendo funciones óptimas, dando estabilidad, estable, estética y salud al complejo orofacial. Acá lo único que te mete más acá es que las fuerzas deben estar, pues, en equilibrio, por decirlo así, tanto en estática como en dinámica y mínima tensión en el ATM. Y eso devolvemos cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia, por supuesto. Eso debe devolver usted. ¿Ok? Eso entonces son los términos que nosotros en la actualidad conocemos. ¿Y qué es maloclusión? Bueno, maloclusión es una alteración morfológica, les decía, ¿no? Que, o sea, al hablar de morfológica, ¿qué estoy hablando? De la forma, ¿no? De la forma, ¿no? Es una alteración morfológica. ¿Qué sucede durante el crecimiento y desarrollo? ¿Pero de quién? De cualquier componente de nuestro sistema estomatognático. Puede ser ATM, pueden ser los dientes, pueden ser los huesos, o puede ser el tejido blando. O un poquitito de cada quien. O uno de uno y de otro de otro. ¿Ok? Eso sucede. En algunas circunstancias dice pues que su etiología es obvia. Así como que obvia, doctor. Sí, me desgracié, me caí del scooter y me voló un diente. Ya chimo el trufio, ya no ocluye bien, qué sé yo. Ya, ahí está. ¿No? Otra, doctor, era un medio cochinito, yo cuando era niñito me sacaban los dientes a cada rato y salieron pues por donde fuese, ¿no? Los dientes permanentes, ¿no? U otro, y esto es completamente cierto, esto ya se ha comprobado hace mucho tiempo, ¿no? En que en algunas ocasiones es hereditario. No siempre, pero hay algunas maloclusiones que son hereditarias. Ejemplo, una maloclusión de clase 3. Una alteración vertical, mordida profunda, mordida abierta. Definitivamente. Entonces, muchachos, eso es maloclusión. ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Bien. Y, doctor, ¿y cuál es la prevalencia? La prevalencia, o sea, ¿cuánto de maloclusión existe en el mundo? ¿Cómo es la vaina, doctor? Bien, doctores, se han hecho pues estudios, y un estudio muy importante a nivel mundial es el que hizo pues Estados Unidos, ¿no? Como un censo, si quiera llamarse de esa manera, pero de salud. Y dentro de ellos pues contemplaba la parte dentaria. Y llegaron a determinar que aproximadamente el 65% de la población de Estados Unidos tenía maloclusión. Y el 35%, sí, así es, 65% tenía maloclusión. Y solamente el 35% tenía una oclusión normal. ¿Y eso cambia acá en Perú? Bueno, acá en Perú hay estudios muy importantes también. Se han hecho el doctor Adriasola, el doctor Orellana, creo, también. Y ellos encuentran que aproximadamente el 80% de la población peruana tiene maloclusión. Así de simple, 80% de la población peruana tiene maloclusión. O sea, ¿estamos más fritos? Sí, más fritos. Bien. ¿Y por qué periodos pasó pues la ortodoncia, doctor? Bueno, que aunque ya hemos visto pues algo, ¿no? Uno era pues el periodo pragmático, ¿no? Pues esto pues es, doctores, es ya hasta cruento, ¿no? El objetivo era alinear los dientes a como dé lugar, como les decía hace un momento, incluso pues con movimientos hasta cruentos, ¿no? En Roma, Celcio decía pues, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tiene un diente chueco, presiónate. ¿Saben a partir de cuántos gramos fuerza se mueve un diente? ¿Saben? En realidad se mueve a partir de 2 gramos. 2 gramos es insignificante. Yo les decía hace un momento que la lengua, el labio, mejilla, cada quien por su lado, genera pues entre 8 a 10 gramos. Es más, la lengua hasta 37 gramos, ¿no? Cuando deglute.
O sea, es en realidad gran cantidad de presión. O sea, ¿lo puede mover a mi diente? Sí, doctor, ¿y por qué no se mueve? Reitero, porque están en equilibrio. Porque están en una zona neutra, por decirlo así. ¿Me entienden? Pero si yo, asociado a eso, o independientemente de eso, le genero una presión digital, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, ya, lo vas a mover ese día. Sí, lo vas a mover ese día. ¿Qué es lo que, por ejemplo, doctores, miren, a estas alturas, el año 2023, ¿qué es lo que sucede? Yo trabajo en el MINSA, yo trabajo en el hospital Carrión. Es un hospital de referencia, muchachos. Y me da mucha pena, doctores, cuando a veces vienen pacientes de escasos recursos económicos. Sí, me parte a veces el alma, pero no tienen. Y muchas veces ellos creen que el CIS le cubre eso. El CIS no cubre eso, muchachos. No, el CIS no. ¿Qué va a cubrir? Pues si a veces ni siquiera hay pues para curar dientes. Menos va a haber pues para un tratamiento ortodóntico. Entonces, vienen a veces de comunidades, de pueblos alejados, pues con la esperanza de que puedan de repente acceder a eso, y no lo es, pues yo no puedo pues, forzar también, ¿no? Ojo, en el hospital yo les he dicho que yo solamente hago ortodoncia, y entonces, doctor, no puedes, trato a los pacientes pagantes, trato a los que puedan pagar, y un costo realmente módico. En el hospital está la cuarta parte de lo que yo cobro, jóvenes, la cuarta parte. Es realmente pues bastante módico. Bien, bueno, entonces, ¿a qué iba, no? Entonces, doctora, ¿por qué esto de la presión digital, no? Doctores, y a veces pues vienen pues con unos dientes pues que están completamente pues ectópicos, ¿no? Esos que le dicen el guaso, ¿no? Que realmente yo al comienzo no entendía qué mierda era el guaso, ¿no? Guaso era el canino ectópico superior que estaba pues por encima, ¿no? Entonces, pucha, bueno, ahora ya sé qué es pues eso, ¿no? Entonces, y le digo, pues no, acá es la ortodoncia, pero el CIS, no, bueno, no lo cubre el CIS. ¿Qué puedo hacer, doctor? Miren, sabe que en el mejor de los casos te sacamos los premolares y métele presión digital. Obviamente no se va a alinear a como te alinean los brackets, ¿no? Pero va a haber cierta mejoría. Y eso, pues, hasta, miren, al 2023, y bueno, pues la presión digital puede generar eso. Bueno, Celso decía, pues, hay que extraer la pieza decidua que probablemente pues está impidiendo que salga una pieza dentaria, ¿no? Cayo Plinio, ¿no? Decía hay que limar los dientes para mejorar limarlas, imagínate. Pero el que realmente fue el que preconizó, el que realmente pues introdujo pues un tratamiento, un tratamiento que hasta la actualidad, ahora sí reitero, que hasta la actualidad se utiliza, viene a ser el stripping. Es el desgaste mesiodistal de las piezas dentales. Sí, hasta la actualidad se utiliza, sí. ¿Para qué? ¿Para generar espacio? No. Bueno, él lo hacía pues para generar espacio, pero en realidad no es para eso. El stripping se hace pues únicamente en la actualidad para disminuir la masa dentaria, porque es comprobada pues que existe más masa dentaria pues en algún arcada. Pero bueno, ellos ya lo hacían de esa manera. Pierre Fauchat, vean ustedes, crea un tratado de ortodoncia, ¿no? Un libro, en otras palabras, ¿no? Que se denominaba pues Tratamiento de las Irregularidades Dentales, y el objetivo era mejorar la estética por medio de los primeros aparatos ortodónticos que ahí ustedes están viendo. El primer aparato conocido fue el de Foucault, ¿no? En el año de 1726. Imagínense ese aparato, vean ustedes, doctores, ¿y cómo era? Era cuero, doctores, imagínense, cuero y con unos alambres. ¿Y esos alambres para qué? Para enganchar o para enlazar algunas piezas dentales que estaban en mala posición hacia esta posición grande que tenían pues ese arco grande en amarillo para llevarlos ahí. Bueno, sí, es el primer aparato de ortodoncia que se conoce. Posteriormente vino Le Four, bueno, vinieron muchos. Ahí están, ¿no? Ahí están los aparatos. Fuller y Le Four pues comienzan a hablar sobre los hábitos, ¿no? Y los hábitos realmente pues son, bueno, un hábito, ¿qué cosa viene a ser? Un hábito viene a ser la repetición frecuente de un mismo acto, que en primer momento es consciente y luego se hace inconsciente, pero al generar fuerzas, al generar presión
por un tema muscular que es obvio que sucede, doctores, muchas veces generan desequilibrio en la posición de los dientes, y no solamente eso, muchas veces generan desequilibrio en el crecimiento de los maxilares, ¿no? Ahí está, vean, por ejemplo, el hecho de mucho chupetín, otro pues de morderse el labio inferior, e incluso pues durante las horas de sueño. Esto es común, esto hay. Posteriormente vino pues el periodo del concepto médico, ¿no? Aquí en el concepto médico, doctores, realmente se considera a la ortodoncia como si o a la maloclusión como si fuese una enfermedad. Y lo es, no, pues, ¿cómo va a ser una enfermedad? Pues la maloclusión no es una enfermedad, muchachos. O sea, no es que yo con eso me vaya a morir, no, doctor. Por eso decíamos que hace un momento que la maloclusión viene a ser una alteración morfológica, de forma, y eso no me va a matar, ¿entiendes? Ahora, sí, pues hay ciertas maloclusiones que sí, pues condicionan a una alteración no solamente de la parte estética, sino también pues la parte funcional, que pueden acarrear a que yo tenga mayor problema de salud. Sí, por ejemplo, la clase 2. Sí, definitivamente. Pero no es que eso me vaya a matar, no. Y no en todas las clases 2 se genera eso, por si acaso. Bien, entonces... Acá se decía pues que la oclusión era el centro de atención del centro de atención de la ortodoncia. Y está lo que decía Angle, ¿no? El mejor equilibrio de la boca con el resto de la cara solo se consigue con una oclusión normal. ¿Eso era cierto? Y yo les dije pues que no. Bien. Y ahí está lo que Angle consideraba perfecto, ¿no? Él tuvo dos paradigmas, él tuvo dos estructuras que él consideraba perfectas. Uno es el Apolo de Belvedere, que ahí está, que yo les dije, ¿no? El que Angle consideraba pues el rostro más bonito, más exquisito, y vean el perfil que tiene, ¿no? Y otro es un cráneo seco, ¿no? Este cráneo seco, y vean la oclusión que tiene, muchachos. Es una perfecta oclusión. Es una oclusión perfecta hasta la tercera molar. Doctores, y a este cráneo seco él lo llamó la vieja gloria, ¿no? Que por cierto, era un cráneo que ni siquiera le pertenecía a uno de sus colegas. ¿Entienden? Pero él decía, no, esta oclusión debe de entrar en ese rostro. Y era imposible, doctores. ¿Por qué? Porque si nosotros le devolviésemos, así de simple, le devolviésemos vida a ese cráneo seco, es otro perfil el que tendría ese paciente, por decirlo de esa manera. Sería pues un perfil protruso, un perfil probablemente hasta afrodescendiente, ¿entiende? Y el otro perfil es un perfil de un rostro caucásico, de un rostro blanco, que esto no es coincidente, definitivamente. Entonces, eso pues eran pues los paradigmas que él tenía, pero se ha demostrado pues que eso no podía ser. Vean ustedes, estos rostros son birretrusos. Definitivamente Mel Gibson, esta chiquilla también, no sé quién será, no son esta forma protrusiva, no, definitivamente no, así de simple, ¿no? Bueno, en esta época aparecen los primeros especialistas en ortodoncia, doctores, y en los cuales evolucionan un montón la ortodoncia, ¿no? Pero sin embargo, a Angle no se le debe únicamente el ingenio, pues, no se le debe solamente la clasificación. O sea, a él le debemos la clasificación de las maloclusiones, ¿ah? Nosotros tenemos clasificación clase 1, clase 2.1, clase 2.2 y clase 3. Tenemos esas cuatro, por decirlo así, formas de clasificar a la maloclusión, ¿no? 4 formas de clasificar a la maloclusión. ¿Y quién lo genera? ¿Quién lo crea? Angle lo genera. ¿Ok? Pero no solamente le debemos el ingenio de esta clasificación. ¿Y por qué, doctor, lo tenemos hasta ahora esa clasificación? Si bien es cierto, usted ya me ha dicho pues que es su criterio. Entonces, en realidad solamente tenemos el nombre, y con algunas otras características principales, básicas, por decirlo así, porque nosotros esto ya lo hemos
no es que yo, ¿no? O sea, bueno, pues ya los especialistas, los autores más importantes acerca de la ortodoncia han tenido pues la paciencia o las investigaciones lo han demostrado pues que tienen pues otras características, no es que otras características más, eso es el término, otras características más a lo que Angle decía, ¿me entienden? Pero en fin, no solamente le debemos el ingenio de la clasificación, sino también el hecho de fabricar aparatos. Este señor genera aparatos, no, realmente unos aparatos que hasta ustedes se preguntarán, ¿y quién fue el que creó los brackets? Él creó los brackets, no con las dimensiones, no con las características que tenemos en la actualidad, pero él los genera, él los llega a generar. Angle decía, ¿no? Joven, estudiante, usted debe de llevar los dientes a una línea que se llama la línea de oclusión superior y una línea de oclusión inferior. ¿Y cuáles son esas líneas? Ahí están. La línea de oclusión superior, doctores, es aquella línea que se forma por todos los surcos centrales, todos los surcos centrales de la arcada superior y por los cíngulos, surcos centrales y cíngulos. Y en la arcada inferior se forma a nivel de las cúspides vestibulares y los bordes incisales. De tal manera, doctores, que cuando el paciente ocluye, ambas líneas son coincidentes. Entonces él decía, ¿no? Joven, usted, estudiante, debe de llevar sus dientes a la línea de oclusión. Doctor, recibo mi caso. No has llevado a la línea de oclusión. Y eso sabemos que no necesariamente fue cierto, ¿no? Miren, el aparato pues que genera Angle, el primer aparato que genera Angle en la ortodoncia era el arco E, muy parecido al del Efaurum, ¿cierto? Miren, pero este tenía un alambrón, aquí está, un alambrón que tenía la forma del arco y embandaba las piezas dentales que estaban en más mala posición, a esa banda, ¿no? Y las amarraba, plum, y los trataba de llevar a ese arco. ¿Se movían las piezas? Sí, se movían, pero era un movimiento de inclinación. ¿Cómo es inclinar? A ver, inclínate pues, inclínate al tipo Michael Jackson, ¿no? Baile no sé cuánto. Bueno, el hecho es que te inclinabas. ¿Y es lo adecuado inclinar los dientes? No, definitivamente no. Ahí hay que moverlo a cuerpo entero. Y eso no, estos aparatos producían eso, no, definitivamente no. Pero eran los primeros esbozos. Luego generó, básicamente, bajo la misma idea, bajo la misma intención, por decirlo así, de corregir los dientes, pero crea el pin tubo. El pin es un pin, pues, es como por decir el macho, ¿no? Y el tubo es, por decirlo, como si fuese la hembra, ¿no? Entonces, ahí encajaba, en el arco principal estaban los pines, y en las bandas estaban soldadas, pues, los tubitos. Y entonces ahí los generaba pues la inserción a presión y eso generaba movimiento dental. ¿Había un mejor movimiento de los dientes? Sí, pero era una lataza, según lo que he leído, el hacer esos aparatos, ¿no? Y dice posteriormente, no, ya no va a ser un pin, o va a seguir el pin, pero ya no va a ser un tubo, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, pues son esbozos, ¿no? Esto aparece en el año 1910, ¿no? El tubo era reemplazado por una ranura vertical, y todos los aparatos de esto, pues, eran puestos de oro, ¿ah? Entonces estos aparatos eran de oro, así como suena, eran oro paladio. Entonces, aquellos que se podrían hacer el tratamiento de ortodoncia era gente, pues, de mucho dinero. ¿Fue el bracket primitivo? Sí, pero su inserción era en sentido vertical. Hasta que en el año de 1928, doctores, se introduce un aparato, él inventa este aparato de inserción horizontal. Por eso se llama el aparato de arco, el arco de canto. ¿Por qué de canto? Porque entra de costado, pues, ¿no? Este fue su primer bracket, ¿no? El bracket número 30 y tantos, no recuerdo cómo se llamaba ese. No está. El bracket número, bueno, el hecho es que este fue realmente pues el bracket, esta fue la obra más importante de este señor Angle.
Y esto sale al mercado en el año de 1932, muchachos, cuando ya Angle había fallecido. No vio lo que hizo este señor. Fue un invento, pero criminal. Un invento que realmente revolucionó la ortodoncia, ¿no? Bien, listo, esto era, ¿no? Posteriormente, pues, vino, pues, otros investigadores, ¿no? Este es un paréntesis de lo que hizo Angle, ¿no? En el periodo médico mismo también, pues, ahí encontramos, pues, muchos estudios acerca del crecimiento y desarrollo craneofacial. Ferrara, Bowling, Hawley, ¿no? Sí, Bowling, Hawley, ¿no? Oppenheim, etcétera, donde hacen mucho estudio acerca de crecimiento y desarrollan pues la ortopedia, lo hacen más ortopédico a la ortodoncia. Doctores, los aparatos de ortodoncia se clasifican en dos, así de simple. Hasta la actualidad, doctor, sí, en fijos y removibles. Fijos son los que van cementados, los brackets, por ejemplo, las bandas. Removibles, doctor, es el famoso arco de Howley. Y lo que ahora nosotros hemos visto de un tiempo a esta parte, ¿no? Ortodoncia sin brackets, ya. Ortodoncia sin brackets es pues los aligners, ¿no? Los aligners, ¿no? Pero esos, doctores, escúchenme. Ahora, ¿qué tipo de movimiento generan estos? Los aparatos fijos pueden generar un movimiento coronal, o sea, movimiento de la corona, inclinaciones, sí, que no es lo adecuado, o un movimiento radicular. Los removibles, doctores, únicamente generan inclinaciones, aunque en la actualidad dicen que estos aligners están siendo cada vez mejores, y esto probablemente sí, pues en un tiempo sea ya lo son una alternativa más, pero en algún tiempo esta parte yo calculo que esto va a revolucionar también, ¿no? Pero en la actualidad no, son movimientos menores los que sí funcionan de manera adecuada, porque son movimientos básicamente de inclinación. O sea, lo ideal es mover corona y raíz, pues, y eso únicamente lo generan los brackets. O sea, pero no es que, yo coloco brackets, no, brackets, pero bien llevados, con alambres rectangulares. Vean ustedes, doctores, acá, por ejemplo, acá, vean qué alambre está ingresando al bracket. Está ingresando un alambre rectangular, muchachos, ¿me entienden? O sea, usted sus casos, cuando utilice brackets, tiene que finalizar pues con alambres rectangulares, porque ahí está garantizando el hecho de hacer un movimiento corono radicular, ¿entienden? Esos aparatos solamente pues son aquellos brackets, repito, pero con alambres rectangulares, ¿no? Y dentro de esos encontramos muchos. Básicamente existen dos en el mundo: el aparato de arco de Cato, que ya vimos que la inserción es horizontal, y hay otro que es de una inserción vertical, que es el aparato de Begg, ¿no? Begg fue su alumno, un australiano del doctor Edward Angle, ¿no? Que se fue a Australia antes de que él genere el invento del arco de Cato, pero Begg lo perfecciona, por decirlo así, la inserción vertical, y en la actualidad en Australia sí se utiliza. Yo tengo un cuñado allá, el hermano de mi esposa está allá. Entonces yo una vez le pregunté, ¿no? Y, bueno, sí, no sé, no se puede decirme, pero uno de los hermanos de mi esposa, a quien yo estaba haciendo un tratamiento acá, se iba para allá, y me dijo: Pablo, envíame toda la documentación que tú tengas, pues, para que continúe el tratamiento. Y yo le dije, ¿no? Oye, probablemente sea otra técnica que la que hacen allá, que yo sé. No, pero por si acaso. Y ver, dicho y hecho, cuando fue, me dijo: Pablo, me sacaron todo, esos brackets no los usan allá, ¿ves? Y ya pues le volvieron a colocar, pero ya en base a la posición en que él estaba, ¿no? Allá utilizan bastante la técnica de Begg. Posteriormente viene el periodo del concepto biológico, y a la maloclusión se le consideraba pues como un desequilibrio esqueletal, ¿no? ¿no? El centro de atención era pues el crecimiento y desarrollo, ¿no? En los estudios se centraron ahí, y bien, ¿no? O sea, bacán, ¿no? Se hizo mucha investigación al respecto, ¿no?
ahí fue introducida la teleradiografía, ¿no? La teleradiografía, pucha, que es una radiografía tomada a distancia, que no es otra cosa más que tu lateral y tu frontal, ¿no? Que en la actualidad, muchachos, ya vamos a ver qué es lo que se hace en la actualidad, ¿verdad? Bueno, ahí hubieron pues las vacas sagradas, que la cefalometría, qué sé yo. Y bueno, la ortodoncia sí se hace más de un punto de vista médico, ¿no? Y era considerado pues como un signo dental de alteración, ¿no? En desarrollo facial, cuya etiología era morfogenética, ambiental o sistémica, ¿no? Se deja de lado la evolución dental y se centra más en la parte esqueletal. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, la clase 2, la clase 1 y la clase 3. En el periodo actual, muchachos. A ver. En el periodo actual, doctores, ya estamos se renueva el interés por la oclusión dentaria, sí, se da mucha atención a la TM, aunque ya está pasando, ¿eh? Hubo hace como 10, 15 años atrás que la ATM, pucha, no, en la actualidad no es tanto ya. No, sí, pues la articulación temporomandibular hay que respetar, la posición relacioncéntrica, los movimientos funcionales, qué sé yo, y todo lo que pueda estar afectando a esta articulación hay que eliminarlo, etc. Sí, pero antes se volvió pues como natológica y eso no es así definitivamente, ¿no? La cefalometría, esto sí, doctor, la cefalometría en la actualidad se utiliza, claro, sí, pero doctores, solamente es una ayuda diagnóstica, muchachos, eso tienen que meterse a su cabeza. La cefalometría es única y exclusivamente pues de ayuda de diagnóstico, no es el diagnóstico en sí. Reitero, no es el diagnóstico en sí, la cefalometría no más, es un auxiliar más. No. Y hablando de la cefalometría, ¿ha evolucionado un montón? Bueno, pues sí, ¿no? Se ha dado pues mucho más énfasis al aspecto facial. Doctores, antes el ANB que tiene que ser tanto la activación del... No, muchacho. Finalmente, ¿quién te va a ver así? ¿Acaso tú vas a tu enamorada y le dices, mira, mi ANB es de 2, dame bola ya? No, pues no. O sea, no es así. O sea, es finalmente cómo te ve el resto. ¿Y cómo te ve el resto? Tu cara, muchacho, tu cara, muchacha. Eso es. Y si hay posibilidad de mejorar tu calidad de vida con mejora en la posición de los labios, de tus dientes, o de tu mentón, de tu maxilar, o a través de los dientes, doctor, ¿se puede hacer? Sí, se hace. ¿Me entiende? ¿Y la cefalometría puede ayudar para eso? Sí, también. Pero, doctores, hace un momento les decía que estamos en la época de los escáneres. Estamos en la época de la ortodoncia digital ya. Estamos en ese momento, estamos en ese cambio. Y, doctores, aquel que no se sube al carro del cambio se va a quedar en el olvido. Así de simple. Doctores, yo aprendí de otra manera. Ya esos conceptos no es que hayan cambiado, sino que los procesos para obtener esos cambios están cambiando. Así de simple. Les digo, la cefalometría para mí era gran cosa. Sí, pues, ya no lo es del todo. No lo es. Solamente será pues en ciertos casos que sí adquiere una relevancia grande. ¿En qué casos, doctor? En pacientes en crecimiento y desarrollo. Ahí sí. En pacientes con deformidades dentofaciales, sí. Pero ni siquiera la teleradiografía, ni siquiera la radiografía, sino el CONVIN, la tomografía. Estamos en esa era. La tomografía ya se introdujo el año 2007, 2008 acá en Perú. Doctor, ya estamos 15 años en eso. ¿Y se ha modificado? Sí. ¿La cefalometría se puede hacer en la tomografía? Sí. Y es mucho más precisa. Se hace. Estamos en la época de los escáneres, muchachos. Los escáneres intraorales, los escáneres extraorales. Ya estamos en ese campo. Los escáneres extraorales, doctor, pero pues a la fotografía. No. Para grabar el movimiento. Estamos en eso. Y todo eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo aprendí yo? A ver, muchachos, ¿cómo aprendí yo? A ver, para su diagnóstico, doctor, sus exámenes auxiliares, su panorámica, su lateral, los modelos. Ya los modelos, doctor, ya ahora son los escáneres. Yo utilizo los escáneres, no lo tengo, pero ya sé que eso es así. Y ya estoy pensando en comprarme en algún momento, ya en un corto plazo. Así de simple. Ya está en mi cabeza eso tengo que adquirirlo yo.
Ya los estudios han demostrado que lo que yo hacía con mi compasecito de puntas secas, que eso lo van a hacer ustedes, sí. Pero doctores, ya estamos en época del escáner. Ya vamos a hacer eso. Está en época de nuevos materiales, sí, pues hace mucho tiempo, ¿no? Los alambres inteligentes, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, los aligners. Ya estamos en los aligners, sí. Los aligners in office. Los aligners in office, o sea, los alineadores que se hacen en el consultorio. A través de escáneres, obviamente escáneres. Y imprimes tus férulas. Estamos en eso. Estamos ahí en aquel momento. Doctores, en estos últimos 10 años ha evolucionado tremendamente el ortodoncia, la manera de cómo tratar, ¿no? Bueno, los tratamientos multidisciplinarios sí, pues siempre se hacen, ¿no? Anteriormente, pues no, ahora no, o sea, doctores, esto es de común, de común acuerdo ya, o sea, miren muchachos, esto sí yo lo viví yo, o sea, el cambio, por ejemplo, de que, doctores, olvídense ya que el odontólogo un rato hace ortodoncia, otro rato hace prótesis, otro rato cirugía, otro rato su periodoncia, otro rato su prótesis. No, ya, doctores, odontólogo, ya, ese compadre, ya, a lo mucho tendrá de pacientes a su mamá y a sus hermanos. Ya no es así, ya no es así. Ese cambio sí yo lo viví. Yo egresé de la universidad en el año 1999, así como suena. Empecé a trabajar en el año 2000, ya como odontólogo. Ahí se hacía, pues, pucha, que un rato estás haciendo, oye, es un buen doctor, sí, porque hace prótesis, hace todo, hacía todo. No, ahora no, pues, zapatero, por eso existe la especialidad. Por eso es el que yo también me incliné en hacer la especialidad. Yo hago únicamente ortodoncia en mi consulta. Uno que otro extracción sí me gusta, porque me gusta, y lo hago, creo, bien. ¿No? Me gusta hacer mis impactadas, eso me encanta, me vacila. ¿No? Yo quería ser cirujano antes de ortodosista, pero bueno, al margen de eso, ¿no? Pero yo viví ese cambio, ¿no? Perdón, un momentito. Disculpe, jóvenes. Bueno, es así, donde estamos en esta era, estamos en esta época en la que estamos haciendo todo esto. La mejora de anclaje, doctores, ha revolucionado tremendamente la ortodoncia.
Antes todo era extracción, 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 ¿no? Ahora ya no, estamos en época, yo viví ese cambio también, ¿no? Me enseñaron a mí que el aparato, que el extraordinario, no, ya no, ahora los tornillos. Estamos en la época de los tornillos. Estamos en la época no solamente los tornillos interradiculares, sino los extrarradiculares. Esos son lo máximo, doctores, ¿no? Estamos en eso. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Jóvenes. Quedó claro, doctor. Bien, jóvenes, por favor, hoy no hay práctica. Esta semana, el miércoles fue feriado, entonces no voy a poder yo, en realidad tengo un compromiso, jóvenes, no voy a poder asistir. Entonces, por favor, muchachos, no vayan a ir a la universidad, aquellos que tienen hoy práctica, no va a haber práctica. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? De acuerdo, doctor. Sí, doctor. Listo, no quiero ahí que estén merodeando ahí, no hay práctica, por favor. Doctor, una consulta. Dime. Bueno, en el caso de las prácticas para ambos grupos, me imagino, ¿algún uniforme en especial o solo podemos ir con el guardapolvo blanco? No, yo les he dicho bien claro, cuando vamos a tocar pacientes, se hace con uniforme blanco. De acuerdo. Uniforme, o sea, con uniforme, zapato blanco, pantalón blanco, encima tu scrap, pues, ¿no? Tu scrap blanco, ¿no? O el color que tengan, pues, de clínica, ¿no? Y encima tu bandito. Pero cuando ya es cuando es laboratorio nada más, pues ya pues con su guardapolvo, nada más, ¿no? De acuerdo. Listo, ahí quedamos. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima. ¿Qué? No cortes nada, que grabes. Corta, dice. ¿La pago? Sí.